Si has pasado los 40 o 50 y sientes que a pesar de todo lo que has logrado, algo sigue pesando por dentro, este video es para ti. No porque estés fallando, sino porque has llegado a una etapa donde ya no puedes permitirte cargar con lo que no suma. Hay cosas que antes tolerabas y hoy te drenan. Hábitos, personas, pensamientos y rutinas que roban tu paz en silencio. Aquí no hablaremos de hacer más, sino de quitar. Quédate hasta el final, porque soltar a tiempo puede ser la decisión más poderosa para volver a sentir calma, claridad y verdadera felicidad. Antes de empezar, te invito a hacer algo simple pero poderoso. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe: hoy suelto cargas innecesarias, soy estoico. No lo escribas por mí ni por el algoritmo, escríbelo para ti, que sea tu primer paso real. No te mientas desde hoy. Cuando lo declaras con tus propias palabras, tu mente empieza a alinearse con el cambio. Ese compromiso escrito es el inicio de una vida más ligera y consciente. Enseñanza 1. Elimina el hábito de desperdiciar tu tiempo como si fuera infinito. Si actúas como si siempre hubiera un mañana, estás perdiendo lo único que no vuelve. No es una frase para asustar, es una verdad suave que cuando se asienta, cambia la forma en que respiras el día. El tiempo no hace ruido cuando se va. No avisa, simplemente pasa mientras decides distraerte un poco más, mientras te dices que hoy no es el día, mientras postergas lo que sabes que importa. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir en automático, como si la vida fuera una antesala eterna y no el lugar donde todo ocurre. Hay personas que no viven, solo existen. Se levantan, cumplen, se entretienen, se cansan y repiten, no porque sean incapaces, sino porque tratan el tiempo con ligereza, como si fuera infinito. El problema no es descansar ni disfrutar. El problema es confundir descanso con huida, disfrute con anestesia. ¿Cuántas veces te has dicho que mañana empezarás, que luego decidirás, que más adelante cambiarás? ¿Qué estás protegiendo realmente cuando evitas actuar hoy? Cada día que se va no regresa, y vivir como si siempre hubiera otra oportunidad es una ilusión cómoda, pero peligrosa. Tomarte tu tiempo en serio no te vuelve rígido, te vuelve consciente. Cuando empiezas a observar tus días con honestidad, notas algo incómodo. Hay actividades que solo sirven para matar el tiempo. No te construyen, no te acercan a nada, solo te mantienen ocupado para no sentir el vacío de decidir. Y decidir asusta, porque decidir te hace responsable. Elegir qué merece tu energía implica renunciar a lo demás. Pero también es ahí donde aparece el sentido. Cuando eliges con intención, el día deja de ser un relleno y se vuelve dirección. ¿Qué merece hoy tu atención real? ¿Qué estás evitando bajo la excusa de no estar listo? Recuerdo un momento personal en el que entendí esto con claridad. No fue por una crisis enorme, fue por cansancio. Me di cuenta de que estaba siempre ocupado y aún así profundamente estancado. Llenaba mis horas, pero no mis días. Me decía que luego haría lo importante, que ahora no era el momento adecuado. Y un día entendí que ese luego era solo miedo disfrazado de paciencia. Empecé a actuar sin sentirme listo, a moverme aún con dudas, a tratar cada mañana como algo que no estaba garantizado. No fue dramático, fue silencioso, pero cambió todo. El enfoque llegó, no como presión, sino como claridad. La urgencia apareció, no como ansiedad, sino como respeto por mi propia vida. Hay algo que el estoicismo susurra cuando te detienes a escucharlo. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no debía vivir como si tuviera miles de años por delante, sino actuar conforme a la naturaleza del momento presente. No desde el miedo, sino desde la dignidad de saber que el tiempo es limitado. Epicteto hablaba de ocuparte de lo que depende de ti, y el uso de tu tiempo es una de esas pocas cosas que sí te pertenecen. Cuando integras esa idea,
dejas de desperdiciar energía en distracciones y empiezas a honrar cada día como una oportunidad concreta de vivir con coherencia. La ciencia también ha observado este fenómeno desde otro ángulo. Zimbardo y Boyd, en 1999, mostraron que una percepción distorsionada del tiempo afecta la toma de decisiones responsables y reduce el bienestar personal. Cuando vives atrapado en un presente sin conciencia o en un futuro que nunca llega, pierdes la capacidad de actuar con sentido. En cambio, cuando desarrollas una relación sana con el tiempo, tu mente se ordena, tus decisiones se vuelven más firmes y tu vida adquiere dirección. No es magia, es alineación interna. Actuar hoy no significa hacerlo todo de golpe. Significa dejar de esperar el estado emocional perfecto. Significa reducir las distracciones que te roban horas sin darte nada a cambio. Significa recordarte cada mañana, con calma, que el tiempo es finito y que eso no es una condena, sino un regalo, porque lo finito es valioso, lo que no vuelve merece atención. ¿Qué pasaría si trataras este día como algo irrepetible? ¿Qué cambiaría si respetaras tu tiempo como respetarías algo sagrado? Cuando empiezas a vivir así, algo se transforma lentamente. Aparece el enfoque, no como rigidez, sino como presencia. Surge una urgencia positiva, una energía tranquila que te empuja a hacer lo que importa ahora. Y casi sin darte cuenta, el propósito deja de ser una idea lejana y se convierte en una forma de habitar el día. Valorar tu tiempo es empezar a valorar tu vida. Y cuando haces eso, ya no necesitas más mañanas prometidas, porque estás viviendo de verdad hoy. Enseñanza 2. Elimina la necesidad de tener siempre la razón. Ganar discusiones puede costarte la paz, y esa es una verdad que duele porque toca una parte muy íntima del ser humano. A casi nadie le gusta admitirlo, pero muchas veces no discutimos para entender, sino para imponernos. No hablamos para acercarnos, sino para defender una identidad frágil que necesita tener razón para sentirse segura. Y en ese esfuerzo constante por demostrar algo, vamos perdiendo algo mucho más valioso, la calma interior. Hay un cansancio silencioso que nace de discutir demasiado. No se nota de inmediato, pero se acumula. Aparece cuando repites mentalmente una conversación horas después, cuando imaginas respuestas que ya no dirás, cuando revives el tono del otro y el propio. El ego se queda activado, en alerta, buscando validación. ¿Te has dado cuenta de cuánta energía se va en intentar ganar una conversación que, aun ganada, no te deja en paz? ¿Cuántas veces has salido victorioso de una discusión sintiéndote vacío por dentro? Durante mucho tiempo, creí que defender mi punto de vista era una forma de fortaleza. Pensaba que ceder era perder, que callar era rendirse. Me decía que si no corregía al otro, algo estaba mal conmigo. Pero con el tiempo entendí que muchas de esas discusiones no cambiaban nada externo y sí alteraban todo por dentro. Mi cuerpo quedaba tenso, mi mente inquieta, mis relaciones desgastadas. Empecé a preguntarme si realmente valía la pena. No fue una decisión inmediata, fue una observación lenta. Noté que cuando elegía no responder, no justificarme, no convencer, algo en mí descansaba, no porque tuviera menos razón, sino porque tenía más claridad. El ego necesita tener razón porque confunde identidad con opinión. Cree que si alguien piensa distinto, lo está atacando. Desde ahí, cada conversación se vuelve una batalla. Pero la sabiduría opera distinto. La sabiduría escucha, observa, pregunta. No se siente amenazada por la diferencia. Entiende que no todo merece corrección y que no toda verdad necesita ser defendida en voz alta. ¿Qué pasaría si escucharas más de lo que explicas? Si dejaras que el otro piense distinto sin sentir que eso te disminuye. El estoicismo acompaña esta reflexión de forma casi natural. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no debía esperar que los demás actuaran como él deseaba,
sino aceptar que cada persona ve el mundo desde su propia comprensión. Epicteto hablaba de no intentar controlar lo que no depende de uno, y la opinión ajena claramente no lo es. Séneca advertía que muchas disputas no nacen del amor por la verdad, sino del deseo de vencer. Cuando integras estas ideas, discutir deja de ser una necesidad y se convierte en una elección consciente. Y muchas veces, la elección más sabia es el silencio sereno. La ciencia moderna también ha observado este fenómeno desde otro ángulo. Investigaciones de James Gross, en el año 2015, mostraron que soltar el impulso del ego en interacciones sociales reduce significativamente el estrés interpersonal. Cuando no reaccionas de inmediato, cuando regulas la emoción antes de responder, el sistema nervioso se calma y la mente recupera claridad. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de no dejar que eso te gobierne. Al soltar la necesidad de tener razón, el cuerpo descansa y la mente se ordena. Elegir la paz no significa aceptar todo ni renunciar a tus valores. Significa reconocer que no todas las conversaciones son el lugar adecuado para defenderlos. A veces, aprender del punto de vista ajeno amplía más tu mente que imponer el propio. A veces, callar es una forma profunda de respeto hacia ti mismo. Cuando empiezas a soltar discusiones innecesarias, algo cambia en tus relaciones. Se vuelven más livianas, más auténticas, y algo cambia también en tu interior. La mente se aquieta, el pensamiento deja de girar en círculos. No todo lo que se corrige se gana. A veces, lo que se gana es paz cuando decides no corregir. Y esa paz, silenciosa y firme, vale más que cualquier discusión ganada. Enseñanza 3. Elimina relaciones que drenan tu energía. No todo el mundo merece acceso a tu mente. Aunque durante mucho tiempo te hayan hecho creer que cerrar la puerta es egoísmo. La verdad incómoda es que cada conversación, cada gesto repetido y cada mirada cargada de intención deja una huella invisible en tu forma de pensar. A veces no te das cuenta de cuándo empezó el desgaste. Solo notas que tu entusiasmo se volvió más pequeño, que tus ideas pierden fuerza o que tu ambición se siente exagerada cuando la compartes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos espacios te apagan y otros te devuelven la claridad? La influencia no siempre grita, casi siempre susurra, se cuela en comentarios aparentemente inofensivos, en bromas repetidas, en la normalización de la queja y del conformismo. Cuando te rodeas de personas negativas o resignadas, su forma de ver la vida se filtra lentamente en la tuya. No porque seas débil, sino porque el ser humano aprende por imitación emocional. Sin darte cuenta, empiezas a justificar lo que antes te inquietaba, a reducir tus expectativas para encajar, a llamar realismo a lo que en el fondo es miedo compartido. ¿Cuántas decisiones has postergado solo por no incomodar a alguien cercano? Desde mi propia experiencia, entendí esto tarde. Durante mucho tiempo pensé que ser leal significaba estar siempre disponible, escuchar todo, tolerar todo. Me acostumbré a salir de ciertas conversaciones, más cansado que antes de entrar, pero lo ignoraba. Me decía que era normal, que así eran las relaciones, hasta que un día noté que mis pensamientos ya no eran del todo míos. Dudaba de planes que antes me ilusionaban y minimizaba mis propias metas antes de que otros lo hicieran. No fue rabia lo que me llevó a tomar distancia, fue cansancio. Cansancio de sentir que tenía que defender mis ganas de crecer. Cuando empecé a elegir mejor mis entornos, no sentí culpa, sentí alivio. El enfoque volvió, la motivación se ordenó y mi mente recuperó espacio para pensar con claridad. El estoicismo siempre tuvo algo que decir sobre esto, aunque lo exprese con calma antigua. Marco Aurelio se recordaba que debía cuidar lo que permitía entrar en su mente, porque la mente se parece a aquello que contempla. Séneca advertía que convivir con personas que no buscan mejorar termina debilitando el carácter, no por maldad, sino por contagio. No se trata de juzgar ni de despreciar,
sino de reconocer que tu vida interior es frágil cuando no la proteges. Elegir con quién compartes tu tiempo es también elegir en qué tipo de persona te estás convirtiendo. La ciencia moderna confirma lo que la intuición ya sospechaba. Christakis y Fowler en 2009 demostraron que los estados emocionales se contagian socialmente, incluso más allá del círculo inmediato. La tristeza, la apatía y también la motivación viajan entre personas como una corriente silenciosa. Esto explica por qué ciertos vínculos te empujan hacia adelante y otros te mantienen estancado sin darte cuenta. Cuando reduces la exposición a la negatividad constante y buscas entornos que te retén, tu mente empieza a reorganizarse. No es magia, es biología y psicología trabajando juntas. Proteger tu mente no significa aislarte del mundo ni vivir en una burbuja. Significa observar cómo te sientes después de interactuar con alguien. ¿Sales más liviano o más pesado? ¿Te sientes inspirado o drenado? Establecer límites claros no es frialdad, es respeto propio. Priorizar relaciones alineadas con tus valores no te vuelve arrogante, te vuelve coherente. Y esa coherencia se nota en tus decisiones diarias, en la forma en que hablas contigo mismo y en la disciplina con la que avanzas. Cuando empiezas a cuidar quién tiene acceso a tu mundo interior, algo cambia de forma silenciosa. Tu enfoque se afila, tu motivación deja de depender de la validación externa y tu identidad se vuelve más firme. Ya no necesitas justificar tu crecimiento ni pedir permiso para evolucionar. Proteger tu mente es un acto de respeto propio, y ese respeto es la base de cualquier transformación real. Enseñanza 4. Elimina el hábito de quejarte. La queja no cambia la realidad, la empeora, y aunque suene duro, es una verdad que libera cuando se acepta sin resistencia. Quejarte parece inofensivo, casi natural, pero poco a poco va moldeando tu manera de ver el mundo. No solo describe lo que ocurre, lo amplifica. Donde había un obstáculo, aparece un muro. Donde había incomodidad, surge una sensación de injusticia. Y así, sin notarlo, la mente se acostumbra a mirar desde la impotencia, como si nada dependiera de ti. Cada vez que te quejas, entrenas a tu atención para buscar fallas en lugar de posibilidades. Es un hábito silencioso que consume energía y nubla la claridad. No te alivia, te ata, te coloca en el papel de víctima y desde ahí todo pesa más. ¿Te has observado después de quejarte? El cuerpo se tensa, el pensamiento se vuelve repetitivo, el ánimo cae, la queja no resuelve, prolonga. Y mientras más se repite, más se vuelve identidad. Empiezas a ser alguien a quien siempre le pasa algo, y esa narrativa termina gobernando tus decisiones. Hubo un tiempo en el que yo mismo confundí desahogo con honestidad. Pensaba que expresar mi malestar era una forma de ser real conmigo, pero con el tiempo noté que muchas de esas palabras no buscaban solución, solo compañía para el malestar. Me quedaba dando vueltas en el problema, como si nombrarlo una y otra vez lo hiciera desaparecer. No ocurría, al contrario, me sentía más cansado. El día seguía igual, pero yo estaba peor. Fue incómodo reconocerlo, pero necesario. Quejarme no me estaba cuidando, me estaba debilitando. Cuando empecé a cambiar la queja por una pregunta sencilla sobre qué sí podía hacer, algo se ordenó dentro de mí. La mente humana aprende por repetición, y la ciencia lo ha observado con claridad. Investigaciones de Sonja Lyubomirsky en el año 2007 mostraron que la queja constante se asocia con menor bienestar emocional y mayor rumiación mental. No es solo una actitud, es un entrenamiento. Cuanto más te quejas, más refuerzas circuitos de pensamiento orientados al problema. En cambio, cuando cambias el lenguaje, cuando eliges palabras más neutrales o constructivas, el cerebro recupera flexibilidad. Aparece la claridad, no porque el problema se vaya, sino porque tú ya no estás atrapado en él. El estoicismo se cruza aquí como una voz serena que no juzga, pero sí orienta.
Epicteto recordaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la forma en que las interpretamos. La queja es una interpretación repetida hasta el cansancio. Marco Aurelio se hablaba a sí mismo sobre aceptar la naturaleza de lo que ocurre y ocuparse de su respuesta, no del lamento. Séneca advertía que el sufrimiento innecesario nace de resistirse mentalmente a lo inevitable. Desde esta mirada, eliminar la queja no es negar la dificultad, es dejar de añadirle peso emocional, es recuperar la soberanía interna. Cuando dejas de quejarte, no te vuelves indiferente, te vuelves eficaz. La energía que antes se iba en lamentar queda disponible para actuar. La mente se despeja y empieza a preguntar con honestidad: ¿qué depende de mí ahora? ¿Qué pequeño paso puedo dar? ¿Qué aprendizaje hay aquí si dejo de resistirme? Estas preguntas no nacen del optimismo ingenuo, nacen de la responsabilidad personal. Y esa responsabilidad, lejos de oprimir, libera. Poco a poco notas un cambio. Las situaciones no desaparecen, pero ya no te dominan. Te adaptas mejor, respondes con más calma, decides con más claridad. El lenguaje interno se vuelve menos pesado, más preciso. Donde antes había un "esto siempre me pasa", ahora hay un "esto está pasando". Esa diferencia es enorme. Ahí empieza la fortaleza real, la que no hace ruido, la que no se queja. Donde termina la queja, comienza la fortaleza. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más capaz de vivirla. Enseñanza 5. Elimina la necesidad de validación externa. Mientras vivas para agradar, no vivirás para ti. Y esa es una verdad que suele doler antes de liberar. Muchas de las decisiones que tomas a lo largo del día no nacen de lo que realmente deseas, sino del miedo silencioso a ser juzgado, rechazado o malinterpretado. A veces ese miedo se disfraza de amabilidad, de responsabilidad o de prudencia, pero en el fondo es una renuncia constante a tu propia voz. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando por dentro todo en ti decía que no? ¿Cuántas veces has callado una verdad solo para no incomodar? Buscar aprobación parece inofensivo al inicio, incluso socialmente celebrado. Te adaptas, encajas, cumples expectativas, pero poco a poco algo se va desgastando. Empiezas a dudar de tus intuiciones, a medir tus palabras, a editar tu personalidad según quien esté delante. La identidad se vuelve frágil cuando depende de miradas externas. Cuando necesitas que otros validen tus decisiones, entregas tu poder personal sin notarlo. Y esa entrega te deja inseguro, dividido, viviendo una versión suavizada de ti mismo, para no perder aceptación. ¿Qué parte de ti has ido escondiendo para seguir siendo querido? Desde mi propia experiencia, puedo decir que agradar cansa más que cualquier esfuerzo físico. Hubo un tiempo en el que confundía ser buena persona con estar siempre disponible, con no decepcionar nunca, con cumplir incluso a costa de mí mismo. Me acostumbré a justificar mis decisiones, a explicarme demasiado, a pedir permiso para ser quien era. Y aunque por fuera parecía tranquilo, por dentro había una tensión constante. No era tristeza, era desconexión. El día en que empecé a decir no sin justificarme, sentí miedo, pero también una paz nueva. Descubrí que perder aprobación ajena no era perderme a mí, era recuperarme. La seguridad no llegó de golpe, llegó con cada decisión alineada con mis valores. El estoicismo siempre ha hablado de esta libertad interior con una serenidad firme. Epicteto recordaba que si dependes de la opinión de otros, te conviertes en su esclavo emocional. Marco Aurelio se repetía que no debía actuar para ser aplaudido, sino para vivir conforme a su naturaleza. No se trata de ignorar al mundo, sino de no entregar el timón de tu vida a voces externas. Cuando eliges desde tus principios y no desde el deseo de aprobación, tu identidad se fortalece. La calma aparece porque ya no estás dividido entre lo que eres y lo que finges ser. La psicología moderna respalda esta idea desde otro lenguaje. Deci y Ryan
en el año 2000, mostraron que la motivación interna está directamente asociada con un mayor bienestar psicológico. Cuando actúas movido por valores propios y no por recompensas externas o aprobación social, tu mente se siente más estable y coherente. Esto explica por qué vivir para agradar genera ansiedad y por qué vivir con autenticidad produce una paz más duradera. No es rebeldía, es alineación interna. Es la mente descansando de tener que sostener máscaras. Observar cuando actúas solo para agradar es un ejercicio incómodo pero necesario. Preguntarte si una acción te representa de verdad puede cambiar el rumbo de tu día. Practicar decir no, incluso con la voz temblando, es una forma de respeto propio. Reforzar decisiones tomadas desde tus valores, aunque no todos estén de acuerdo, es construir carácter. Y recordarte que no necesitas gustar a todos. No te vuelve frío ni egoísta, te vuelve libre. ¿Qué pasaría si empezaras a vivir desde tu criterio y no desde el aplauso? Cuando dejas de buscar aprobación, algo se acomoda por dentro. La seguridad deja de depender de la aceptación externa. La autenticidad se vuelve una práctica diaria. Y la paz interior aparece no porque todo sea fácil, sino porque ya no estás traicionándote. Vivir con verdad no garantiza que todos te entiendan, pero sí garantiza que puedas mirarte con respeto. Y ese respeto es la base de una vida más plena, más honesta y profundamente tuya. Enseñanza 6. Elimina la cercanía con personas dominadas por la envidia y el sabotaje. No todos los que sonríen contigo celebran tu crecimiento, y aceptarlo duele porque rompe una idea cómoda, que el apoyo siempre viene de quien está cerca. A veces la sonrisa es solo una máscara educada, y detrás hay incomodidad, comparación y silencio. Lo notas cuando compartes un avance y la respuesta es tibia, cuando un logro tuyo cambia el tono de una relación, cuando alguien desaparece justo cuando empiezas a florecer. No es casualidad, es una reacción humana ante la propia inseguridad. La envidia silenciosa no siempre ataca de frente, no grita, no acusa, no se muestra abiertamente hostil. Actúa con gestos pequeños, con comentarios que minimizan, con bromas que pinchan, con ausencias estratégicas. No busca destruirte por odio, sino calmar un malestar interno que tu crecimiento despierta. Tu avance se convierte en un espejo incómodo que refleja su estancamiento. Y ese reflejo duele. ¿Cuántas veces has sentido que tu entusiasmo se apaga después de compartirlo con alguien? ¿Cuántas veces has reducido lo que eres para no incomodar? Durante un tiempo pensé que debía justificar mis logros para no parecer arrogante. Creía que esconder avances era humildad y que bajar la voz era una forma de cuidar vínculos. Pero con el tiempo entendí que estaba traicionando algo esencial en mí. No todos merecen acceso a tus procesos ni a tus sueños. No todos saben celebrar sin compararse. Cuando empecé a observar con honestidad quién se alegraba de verdad y quién solo toleraba mi crecimiento, mi entorno cambió. No fue un acto de rechazo, fue de claridad. Elegí compartir menos y proteger más. Y esa decisión me devolvió calma. La mente humana está diseñada para compararse, y la ciencia lo ha estudiado sin adornos. Investigaciones de Smith y Kim en el año 2007 mostraron que la envidia no resuelta puede derivar en conductas pasivas de sabotaje social. No siempre se trata de ataques directos, sino de retirar apoyo, sembrar dudas o restar valor de forma sutil. Comprender esto no es para desconfiar de todos, sino para dejar de personalizar reacciones ajenas. Muchas veces, lo que otros hacen habla más de su lucha interna que de tu camino. El estoicismo ofrece una mirada firme y compasiva frente a este escenario. Marco Aurelio se recordaba que no debía buscar aprobación externa para vivir conforme a su naturaleza. Epicteto insistía en que el juicio ajeno no está bajo nuestro control y por tanto no debe gobernar nuestras decisiones. Séneca
advertía sobre el peligro de vivir midiendo el propio valor en comparación con otros. Desde esta perspectiva, tu tarea no es apagar tu luz para encajar, sino mantenerte íntegro sin resentimiento. No se trata de confrontar, sino de no depender emocionalmente de la validación ajena. Proteger tu entorno emocional no significa aislarte, significa elegir con conciencia. Significa observar quién se alegra genuinamente por ti sin sentirse amenazado. Significa limitar el acceso a tus planes cuando notas miradas que pesan más que acompañan. No todo debe ser compartido, no todo debe ser explicado. Hay procesos que crecen mejor en silencio. ¿A quién le confías tu energía cuando estás construyendo algo importante? ¿Quién suma y quién drena? Cuando te rodeas de personas que celebran tu avance, algo se ordena por dentro. La motivación deja de depender de la aprobación y nace del propósito. La confianza se vuelve más estable porque no está expuesta a comparaciones constantes. Empiezas a sentir apoyo real, no condicionado. Y también aprendes a celebrar el crecimiento ajeno sin competir, porque ya no necesitas medir tu valor frente a nadie. Ese es un cambio profundo, silencioso y liberador. No reduzcas tu luz para encajar en espacios que no saben sostenerla. No te disculpes por avanzar. El crecimiento incomoda a quien se ha detenido, pero no es tu responsabilidad cargar con esa incomodidad. Tu tarea es seguir con respeto, con firmeza, con humildad auténtica. Quien te quiere no compite contigo, y quien compite aún no sabe quererse a sí mismo. Enseñanza 7. Elimina el hábito de la envidia. La envidia cierra puertas internas antes de que siquiera notes que estaban abiertas. Aparece en silencio como una comparación rápida, como una incomodidad leve al ver el logro ajeno, como una pregunta disfrazada de justicia, ¿por qué a él sí y a mí no? Y cuando no la miras de frente, empieza a corroer algo más profundo que el ánimo. Empieza a debilitar tu confianza en tu propia capacidad de crear una vida abundante. ¿Cuántas veces has sentido que el éxito de otro te aleja del tuyo, como si el mundo repartiera oportunidades limitadas? La envidia nace de una idea falsa, pero muy arraigada. Creer que el bien ajeno reduce tus posibilidades. Es una ilusión que desconecta de la abundancia interna y te coloca en una carrera que nunca termina. Cuando comparas tu proceso con el resultado visible de otros, olvidas todo lo que no ves, pero sobre todo olvidas quién eres. En ese estado, la mente se vuelve estrecha, vigilante, tensa. En lugar de inspirarte, el éxito ajeno te distrae. En lugar de impulsarte, te paraliza. ¿Qué pasaría si vieras cada logro externo como una prueba de que también es posible para ti? Durante mucho tiempo pensé que la envidia era algo menor, casi inevitable. Me decía que era normal compararse, que era parte de la motivación, pero en el fondo sabía que no era verdad. Cada vez que me permitía ese pensamiento, algo en mí se encogía. No era admiración, era una sensación de carencia. Un día entendí que ese hábito no hablaba de los demás, hablaba de mi relación conmigo mismo. Empecé a observar mis pensamientos con más honestidad. Cuando surgía la comparación, elegía bendecir mentalmente el éxito ajeno, aunque al inicio se sintiera forzado. Con el tiempo, esa práctica me devolvió energía. Dejé de mirar hacia afuera con resentimiento y empecé a mirar hacia adentro con responsabilidad. La envidia se fue transformando en claridad. El estoicismo siempre ha sido claro en este punto, aunque lo exprese con sobriedad. Séneca advertía que quien se mide constantemente con otros nunca encuentra descanso, porque siempre habrá alguien con más o con menos. Marco Aurelio se recordaba que debía concentrarse en su propio carácter y acciones, no en el camino de los demás. Desde esa mirada, la envidia no es solo una emoción incómoda, es una distracción del deber interior. Cuando vuelves tu atención a lo que depende de ti, la comparación pierde fuerza. La mente se alinea con la acción correcta y la calma aparece sin esfuerzo.
La psicología moderna también ha observado este fenómeno con atención. Smith y Kim, en el año 2007, encontraron que la envidia sostenida se asocia con una mayor insatisfacción vital, no porque los demás tengan más, sino porque la comparación constante erosiona la percepción de sentido personal. Cuando rediriges la atención a tu propia visión y reafirmas tu potencial, el bienestar aumenta. La mente deja de vivir en déficit y empieza a operar desde la posibilidad. No se trata de negar lo que otros logran, sino de usarlo como referencia de lo que es alcanzable. Detectar pensamientos envidiosos es el primer acto de conciencia, no para juzgarte, sino para comprenderte. Bendecir mentalmente el éxito ajeno no es ingenuidad, es entrenamiento interno. Reafirmar tu potencial es recordar que tu camino no compite con ningún otro. Cuando rediriges tu atención a lo que estás construyendo, la energía se ordena. Persistir en esa práctica transforma la forma en que miras el mundo. ¿Qué pasaría si cada vez que sintieras envidia, la usaras como señal para volver a tu propósito? Poco a poco, algo se abre. La abundancia deja de ser una comparación y se vuelve un estado mental. Ya no sientes que el bien es escaso, sino que es expansivo. La mente se relaja porque ya no está compitiendo, está creando. La emoción cambia de textura. Donde antes había tensión, aparece gratitud. Donde antes había carencia, surge dirección. Cuando dejas de envidiar, te alineas con la abundancia. Y en esa alineación empiezas a vivir con más ligereza, más confianza y una sensación profunda de estar exactamente en tu propio camino. Enseñanza 8. Elimina el hábito de la imaginación sin disciplina. Una mente sin dirección crea caos, y ese caos no siempre se nota por fuera, pero se vive con intensidad por dentro. Aparece como ruido constante, como pensamientos que saltan de un escenario a otro sin permiso, casi siempre hacia lo que puede salir mal. La mente divaga y cuando no hay un rumbo claro, inventa futuros que no existen. Se adelanta al dolor, ensaya pérdidas, construye amenazas imaginarias. Y así, sin darte cuenta, vives agotado por batallas que nunca ocurrieron. La imaginación es una herramienta poderosa, pero cuando no está entrenada, se convierte en una fuente de inquietud. No se queda en el presente, se escapa. Y en esa fuga, el cuerpo reacciona como si todo fuera real. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración se vuelve corta. ¿Cuántas veces has sentido miedo sin que nada estuviera pasando? ¿Cuántas veces has perdido la calma por una escena creada solo en tu cabeza? La mente sin dirección no descansa. Y una mente que no descansa termina gobernando tus emociones. Durante mucho tiempo creí que pensar demasiado era una forma de estar preparado. Me decía que anticipar problemas me haría más fuerte, pero lo que en realidad hacía era entrenarme en la preocupación. Mi mente se llenaba de imágenes inútiles, repetitivas, desgastantes. Noté que cuanto más las alimentaba, más reales se sentían. Fue entonces cuando entendí algo simple y profundo. No todo pensamiento merece atención. Empecé a observarlos sin seguirlos, a elegir conscientemente qué imágenes sostener. No fue inmediato, pero fue liberador. La calma no llegó porque los problemas desaparecieran, sino porque dejé de multiplicarlos dentro de mí. La ciencia ha puesto palabras a esta experiencia humana. Investigaciones de Smallwood y Schuller en el año 2006 mostraron que la divagación mental frecuente se asocia con menor bienestar y menor estabilidad emocional. Cuando la mente vaga sin control, se desconecta del presente y pierde claridad. No es solo una distracción, es un estado que debilita la regulación emocional. En cambio, cuando diriges la atención de forma consciente, el sistema interno se ordena, el pensamiento se vuelve más estable y la emoción lo sigue. El estoicismo entendió esto mucho antes de que existieran estudios. Epicteto hablaba de entrenar la mente como se entrena el cuerpo,
recordando que no controlamos lo que aparece, pero sí cómo respondemos a ello. Marco Aurelio se escribía a sí mismo para volver al presente cuando la imaginación lo arrastraba hacia preocupaciones innecesarias. Séneca advertía que sufrimos más en la mente que en la realidad. Desde esta mirada, la disciplina mental no es rigidez, es cuidado. Es aprender a elegir qué pensamientos se quedan y cuáles se dejan pasar. Dirigir la mente no significa reprimirla, significa darle un rumbo. Significa observar los pensamientos recurrentes y decidir no alimentarlos cuando no aportan nada. Significa elegir imágenes que te fortalezcan, no que te debiliten. Cuando aparece una escena negativa, puedes preguntarte con calma si es útil o solo habitual. Y si no lo es, puedes soltarla. Al principio cuesta, porque la mente está acostumbrada al desorden, pero con persistencia, aprende. Lo que repites se vuelve camino, lo que sostienes se vuelve estado. Poco a poco notas el cambio, el enfoque aumenta, la mente se estabiliza, la emoción deja de subir y bajar sin control. No es que dejes de pensar, es que piensas con intención. El ruido interno disminuye y aparece una sensación de orden silencioso. Empiezas a vivir más en lo que está ocurriendo y menos en lo que podría ocurrir. Y esa presencia te devuelve energía, claridad y calma. La disciplina mental no es un acto heroico, es una práctica diaria. Es elegir, una y otra vez, no alimentar pensamientos inútiles. Es persistir en imágenes que construyen. Es recordar que tu mente puede ser un refugio o un campo de batalla. Tú decides. Cuando le das dirección, el caos se reduce. Y cuando el caos se reduce, aparece algo profundo y estable. La disciplina mental crea orden interno, y ese orden se siente como paz. Enseñanza 9. Elimina el hábito de culpar a otros por tu situación. Cada vez que culpas, entregas tu poder, aunque en el momento parezca que solo estás explicando lo que pasó. La culpa externa ofrece un alivio breve, casi reconfortante, porque te libera de la incomodidad de mirar hacia adentro. Pero ese alivio tiene un precio silencioso. Cada vez que señalas a alguien, a una circunstancia o al pasado, te alejas un poco más de tu capacidad real de crear cambio. ¿Te has preguntado alguna vez qué pierdes cuando decides no asumir tu parte? Culpar se vuelve un hábito casi automático. Cuando algo no sale como esperabas, la mente busca una causa afuera para proteger la imagen que tienes de ti. Es comprensible. Nadie quiere sentirse insuficiente o equivocado. Sin embargo, esa protección momentánea va moldeando una identidad frágil, una identidad que depende de que el mundo cambie para poder estar en paz. Poco a poco, te acostumbras a reaccionar en lugar de elegir, a quejarte en lugar de construir. La transformación se bloquea no por falta de oportunidades, sino por exceso de excusas. ¿Qué pasaría si dejaras de preguntarte quién tuvo la culpa y empezaras a preguntarte qué puedes hacer ahora? Hubo un tiempo en el que yo también confundí explicar con justificar. Me decía que ciertas decisiones no dependían de mí, que las personas a mi alrededor me habían condicionado, que el pasado había marcado demasiado el presente. Y aunque muchas de esas cosas eran reales, algo no encajaba. Sentía una sensación constante de estancamiento, como si estuviera esperando que algo externo se acomodara para poder avanzar. El día que asumí que no podía cambiar lo que ocurrió, pero sí mi respuesta, algo se reordenó por dentro. No fue fácil. Asumir responsabilidad duele más que culpar, pero también libera más. Dejé de gastar energía en explicar mi situación y empecé a usarla para transformarla. El estoicismo ha insistido en esta idea con una claridad serena. Epicteto recordaba que no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Marco Aurelio se repetía que no debía perder tiempo culpando al mundo, sino ocuparse de gobernar su mente y sus acciones. Desde esa mirada, asumir responsabilidad no es cargar con culpa, es recuperar autoridad. Es aceptar que,
Aunque no controlas lo que sucede, sí controlas cómo respondes y qué haces a partir de ello. Cuando entiendes esto, dejas de sentirte arrastrado por la vida y empiezas a caminar con ella. La psicología también ha estudiado este fenómeno desde hace décadas. Rother, en 1966, habló del locus de control y mostró que las personas que asumen una responsabilidad interna tienden a experimentar mayor bienestar y sensación de eficacia personal, no porque su vida sea más fácil, sino porque se sienten capaces de influir en ella. Cuando crees que todo depende de factores externos, la motivación se debilita. Cuando reconoces tu margen de acción, por pequeño que sea, la claridad aumenta. La mente se siente menos atrapada y más orientada. Detectar el impulso de culpar es un acto de honestidad. Preguntarte qué sí está bajo tu control es un gesto de madurez. Asumir responsabilidad por tu reacción, incluso cuando no provocaste la situación, es un acto de poder interno. Ajustar tu enfoque no borra las dificultades, pero cambia tu posición frente a ellas. Y reforzar decisiones conscientes, día tras día, construye una identidad más firme. ¿Qué parte de esta situación depende realmente de ti y cuál estás usando como excusa para no cambiar? Cuando dejas de culpar, algo profundo ocurre. Recuperas dirección. La energía que antes se iba en quejas vuelve a ti en forma de acción. La mente se aclara porque ya no está dividida entre lo que fue y lo que podría ser. Empiezas a vivir desde la responsabilidad y no desde la reacción. No porque todo sea justo, sino porque decides no entregar tu poder a lo que no controlas. Y en ese acto silencioso, pero firme, comienza una transformación real. Enseñanza 10. Elimina el hábito de vivir dominado por el miedo. El miedo no te protege, te encierra, y reconocerlo incomoda porque durante mucho tiempo te dijeron que era una forma de cuidado. Creciste creyendo que anticipar lo peor era prudencia, que dudar era madurez y que evitar era sensatez. Pero si miras con honestidad, verás que el miedo rara vez te ha salvado, más bien te ha ido reduciendo. Te ha vuelto más pequeño por dentro, más cauteloso de lo necesario, más lento para actuar incluso cuando sabías lo que querías hacer. El miedo no tiene forma propia. No es un objeto ni una amenaza concreta. Vive únicamente en las imágenes que lo alimentan. Aparece cuando imaginas rechazo antes de hablar, pérdida antes de intentar, fracaso antes de comenzar. Y cada vez que sostienes esas escenas, las refuerzas. La mente no distingue entre lo real y lo imaginado con la claridad que crees. Y el cuerpo responde como si todo fuera cierto. ¿Cuántas veces te has detenido no porque algo ocurriera, sino porque lo imaginaste ocurriendo? ¿Cuántas decisiones no tomaste por una escena que nunca se volvió real? Durante años pensé que mi miedo era intuición. Me decía que algo dentro de mí me estaba advirtiendo. Pero con el tiempo entendí que no era sabiduría, era repetición, eran las mismas historias, los mismos finales negativos, las mismas dudas disfrazadas de prudencia. Noté que cuanto más las pensaba, más convincentes se volvían. Hasta que un día me pregunté con calma qué pasaría si actuaba aún con miedo. No desapareció de inmediato, pero algo cambió. Descubrí que el miedo pierde fuerza cuando no lo obedeces. Se debilita cuando avanzas a pesar de él. La neurociencia ha observado este proceso con claridad. Investigaciones de Joseph Ledoux, en el año 2012, mostraron que el miedo sostenido altera el sistema límbico y refuerza respuestas de evitación. Cuanto más tiempo mantienes activa una imagen amenazante, más fácil es que el cerebro reaccione desde la huida, incluso cuando el peligro no es real. En cambio, cuando introduces acción consciente, el circuito cambia. El cerebro aprende que no todo lo anticipado ocurre. La experiencia directa empieza a reemplazar a la imaginación catastrófica. El estoicismo aborda este punto con una serenidad que atraviesa los siglos. Epicteto,
recordaba que no nos afecta lo que sucede, sino la opinión que formamos sobre ello. El miedo nace justo ahí, en la opinión anticipada. Marco Aurelio se repetía que la mayoría de las cosas que tememos nunca llegan a ocurrir, y que cuando ocurren solemos ser más fuertes de lo que imaginábamos. Séneca decía que sufrimos más veces en la mente que en la realidad. Estas ideas no buscan negar el riesgo, sino desenmascarar el hábito de imaginar derrota antes de actuar. Eliminar el miedo no significa vivir sin riesgo, significa dejar de alimentar escenarios que te paralizan antes de moverte. Significa reconocer que esas imágenes son construcciones mentales, no profecías. Cuando identificas qué escenas disparan tu miedo, recuperas poder. Puedes mirarlas sin seguirlas, puedes cambiarlas por una imagen de avance, de resolución, de dignidad incluso en el error. Y luego viene lo más importante: actuar. No cuando el miedo se vaya, sino mientras aún está ahí. La acción es el lenguaje que el miedo entiende. Con el tiempo, algo se reconfigura. Cada paso dado a pesar del temor debilita su dominio. La iniciativa regresa, la valentía se vuelve más natural, la sensación de libertad empieza a crecer. No porque todo salga bien, sino porque ya no estás detenido por anticipación. Empiezas a confiar más en tu capacidad de responder que en tu costumbre de imaginar. El miedo se disuelve cuando dejas de imaginar tu derrota, cuando eliges imaginarte avanzando, aprendiendo, sosteniéndote incluso si tropiezas. La mente puede ser una cárcel o un aliado. La diferencia está en qué imágenes decides sostener y qué acciones te atreves a tomar. Y cuando das ese paso, aunque sea pequeño, el encierro empieza a abrirse desde dentro. Enseñanza 11. Elimina el hábito de ignorar tu bienestar mental. Cuidar tu mente es tan importante como cuidar tu cuerpo, aunque durante años te hayan enseñado a ignorar lo que no se ve. La verdad incómoda es que puedes entrenar, trabajar y cumplir con todo, y aún así sentirte agotado por dentro sin saber por qué. Ese cansancio no siempre es físico. A veces es el peso de emociones no escuchadas, de pensamientos repetitivos, de tensiones internas acumuladas en silencio. ¿Cuántas veces has seguido adelante sin detenerte a preguntarte cómo estás realmente? Descuidar la salud mental no ocurre de golpe, ocurre por costumbre. Aprendes a normalizar la irritación constante, la falta de concentración, la tristeza sin nombre o la ansiedad silenciosa. Te dices que no es para tanto, que mañana se pasará, que otros están peor. Pero el cuerpo y la mente no funcionan separados. Cuando ignoras lo que sientes, ese desorden interno empieza a filtrarse en todas las áreas de tu vida. Afecta tus decisiones, tu paciencia, tu forma de relacionarte y hasta la imagen que tienes de ti mismo. ¿Cómo esperar claridad afuera si por dentro todo está saturado? Durante mucho tiempo pensé que cuidar la mente era un lujo o una señal de debilidad. Creía que ser fuerte era resistir sin quejarse, seguir sin mirar atrás. Pero la experiencia me enseñó otra cosa. Me di cuenta de que no estaba cansado de hacer. Estaba cansado de no escucharme. Empecé a regalarme pequeños espacios de silencio, a expresar lo que sentía sin juzgarlo, a reducir estímulos que solo me mantenían distraído. No fue un cambio radical, fue un ajuste consciente. Y ese ajuste transformó mi forma de vivir. La estabilidad emocional no llegó de inmediato, pero sí una sensación nueva de equilibrio. Entendí que atender la mente no me quitaba fuerza, me la devolvía. El estoicismo siempre ha hablado de este cuidado interior con una sobriedad profunda. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que debía revisar su mente cada día, como quien limpia su casa antes de que el desorden se acumule. Epicteto insistía en observar los propios pensamientos para no convertirse en esclavo de ellos. Desde esa mirada, la salud mental no es evitar emociones, sino aprender a relacionarte con ellas sin perderte. Cuando cultivas la atención interna, la mente se vuelve un lugar más habitable. No porque todo sea fácil,
sino porque ya no estás huyendo de ti. La ciencia moderna también respalda esta necesidad con claridad. La Organización Mundial de la Salud, en el año 2014, resaltó que el autocuidado mental es fundamental para la calidad de vida. No se trata solo de prevenir trastornos, sino de fortalecer el bienestar integral. Cuando dedicas tiempo a tu equilibrio emocional, mejoras tu capacidad de afrontar el estrés. Tomas decisiones más conscientes y mantienes relaciones más sanas. Ignorar la mente no te hace más productivo, te hace más vulnerable al desgaste. Cuidarla es una inversión silenciosa, pero poderosa. Practicar momentos de silencio no es perder tiempo, es recuperarlo. Expresar lo que sientes no es cargar a otros, es aliviarte a ti. Reducir estímulos innecesarios es darle descanso a tu sistema nervioso. Buscar apoyo cuando lo necesitas no es rendirse, es reconocer tus límites humanos. Dedicar tiempo a tu equilibrio emocional es asumir responsabilidad por tu bienestar. ¿Qué pasaría si empezaras a tratar tu mente con el mismo respeto con el que tratas tu cuerpo? Cuando empiezas a cuidarte por dentro, algo se acomoda lentamente. La estabilidad emocional no significa ausencia de problemas, significa mayor capacidad para atravesarlos. La mente se vuelve más clara, menos reactiva, más presente. Tus decisiones dejan de nacer del agotamiento y empiezan a surgir desde la conciencia. La vida no se vuelve perfecta, pero sí más vivible, más tuya. Una mente cuidada transforma la forma en que vives. Cambia la manera en que enfrentas los días difíciles, la forma en que te hablas cuando fallas y la manera en que disfrutas lo simple. No es un destino, es una práctica diaria. Y cada vez que eliges escucharte, cuidarte y respetarte, estás construyendo una vida con más equilibrio, más calma y una profundidad que se siente incluso en silencio. Enseñanza 12. Elimina el hábito de abusar de analgésicos y medicamentos. Aliviar el síntoma sin entender la causa puede crear un problema mayor, y esta verdad suele llegar tarde, cuando el cuerpo ya ha pedido ayuda muchas veces. El dolor aparece como una señal, pero aprendimos a callarlo rápido, a silenciarlo con una pastilla, a seguir adelante como si nada. Nos dijeron que eso era práctico, eficiente, responsable. Sin embargo, con el tiempo, esa solución inmediata se convierte en un hábito que no sana, solo tapa. Y lo que se tapa insiste, vuelve, se intensifica. Tomar analgésicos de forma constante parece inofensivo cuando alivia en minutos, pero poco a poco desplaza una pregunta esencial. ¿Por qué duele? En lugar de escuchar al cuerpo, lo interrumpimos. En lugar de atender el origen, nos acostumbramos al parche. Así, el dolor físico se mezcla con una dependencia silenciosa. El cuerpo aprende a pedir menos esfuerzo interno y más química externa. Y cuando eso ocurre, la autonomía se debilita. ¿Cuántas veces has tomado algo para seguir funcionando sin detenerte a entender lo que te estaba pidiendo tu cuerpo? Durante un tiempo, yo también confundí alivio con solución. Creía que resistir era fortaleza y que parar era una forma de rendición. Me decía que no tenía tiempo para escuchar molestias, que lo importante era cumplir. Pero el cuerpo tiene memoria y paciencia limitada. Lo que ignoras hoy, lo reclama mañana con más fuerza. Cuando empecé a reducir el uso automático y a preguntarme qué hábitos, tensiones o ritmos estaban detrás del dolor, algo cambió. No fue cómodo al inicio, porque escuchar implica asumir responsabilidad. Pero con el tiempo sentí más control, no menos. La ciencia respalda esta cautela. Investigaciones lideradas por Moore y colaboradores en el año 2015 evidenciaron que el uso prolongado de analgésicos está asociado con riesgos para la salud, incluyendo daño a órganos, alteraciones digestivas y aumento de la presión arterial. No se trata de demonizar los medicamentos, sino de comprender que su uso constante sin abordar la causa puede generar más problemas de los que resuelve. El cuerpo no está diseñado para ser silenciado indefinidamente.
está diseñado para adaptarse cuando se le escucha. El estoicismo ofrece una mirada serena ante esta relación con el dolor. Séneca advertía que evitar el malestar a toda costa nos vuelve frágiles, porque perdemos la capacidad de comprenderlo. Epicteto hablaba de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, y el cuidado consciente del cuerpo pertenece a lo que sí depende de nosotros. Marco Aurelio se recordaba que el cuerpo es un instrumento que requiere atención y respeto, no imposición. Desde esta perspectiva, sanar no es eliminar toda molestia, sino responder con sabiduría a lo que se presenta. Escuchar el cuerpo no significa rechazar la medicina, significa usarla con criterio, significa consultar con un profesional, observar patrones, ajustar hábitos. Muchas veces el dolor se relaciona con falta de descanso, con estrés acumulado, con sedentarismo o con tensión emocional no expresada. Incorporar movimiento consciente, mejorar el sueño, practicar respiración o relajación no suena tan inmediato como una pastilla, pero actúa más profundo. El alivio que nace de ahí no crea dependencia, crea equilibrio. Cuando empiezas a reducir el consumo automático y a incorporar alternativas seguras, algo se reordena. Recuperas la sensación de agencia. El cuerpo responde mejor porque ya no está en lucha constante. La mente se calma porque entiende que hay un plan más amplio que silenciar, y la salud deja de ser una urgencia para convertirse en una práctica diaria. ¿Qué pasaría si, en lugar de callar el dolor, lo escucharas como un mensaje? ¿Qué ajustes te estaría pidiendo? Sanar de raíz requiere paciencia, pero devuelve libertad. No promete ausencia total de molestias, promete comprensión. Y esa comprensión te hace más fuerte, no más vulnerable. Cuando eliges atender la causa en lugar de solo aliviar el síntoma, eliges una relación más honesta con tu cuerpo y contigo. Sanar de raíz es más poderoso que silenciar el dolor, porque te devuelve algo que ninguna pastilla puede darte: autonomía, conciencia y equilibrio duradero. Enseñanza 13. Elimina el hábito de comer en exceso comida chatarra. Lo que comes hoy construye o destruye tu salud mañana, aunque prefieras no pensarlo cuando eliges por costumbre lo más fácil. Esta verdad incomoda porque no habla de castigos inmediatos, sino de consecuencias silenciosas. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta ignorar. Cada alimento deja una huella, cada hábito suma o resta, y aunque el daño no siempre se siente al instante, se va acumulando con paciencia. ¿Cuántas veces has elegido rápido para no sentir hambre y has pagado después con cansancio, pesadez o falta de claridad? La comida ultraprocesada promete comodidad, sabor y rapidez, pero cobra intereses altos con el tiempo. Altera el metabolismo, eleva el colesterol y debilita el sistema cardiovascular, incluso cuando por fuera todo parece normal. No es solo una cuestión de peso o apariencia, es una cuestión de energía vital. Comer mal no se queda en el cuerpo, se filtra al estado de ánimo, a la concentración y a la disposición para vivir el día. Cuando la mente está nublada y el cuerpo pesado, las decisiones se vuelven más pobres. ¿Cómo sostener disciplina o enfoque si el combustible no acompaña? Durante años subestimé este impacto. Me decía que, mientras cumpliera con mis responsabilidades, lo demás no importaba tanto. Comía lo que había, lo que era rápido, lo que no exigía pensar, y poco a poco empecé a sentirme más lento, menos presente, más irritable. No fue una enfermedad repentina, fue un desgaste gradual. El día que empecé a elegir alimentos reales, no por moda sino por respeto, algo cambió. No fue solo el cuerpo el que respondió, fue la mente. Dormía mejor, pensaba con más claridad, tenía más paciencia. Entendí que cuidarme no era una restricción, era una forma de libertad. Elegir mejor me devolvió energía para vivir mejor. El estoicismo siempre entendió el cuidado del cuerpo como parte del cuidado del carácter.
Séneca advertía que una vida desordenada en los placeres termina debilitando el espíritu. Marco Aurelio se recordaba que el cuerpo es el instrumento con el que la mente actúa en el mundo y que descuidarlo es entorpecer la propia virtud. Desde esa mirada, alimentarte bien no es una obsesión estética, es una práctica de coherencia, es alinear lo que piensas con lo que haces, incluso en lo cotidiano. Cuando eliges con conciencia, entrenas la templanza y fortaleces la autodisciplina, sin necesidad de rigidez. La ciencia moderna respalda con claridad lo que la experiencia confirma. Monteiro y sus colaboradores, en 2019, relacionaron el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados con un mayor riesgo de enfermedades crónicas. No se trata de demonizar un alimento aislado, sino de reconocer patrones. Cuando la base de tu dieta es artificial, el cuerpo entra en un estado de alerta constante. En cambio, cuando priorizas alimentos naturales y frescos, el organismo se regula mejor, la energía se estabiliza y el bienestar general aumenta. Comer bien no es una promesa vacía, es una respuesta biológica. Reducir progresivamente la comida rápida es un acto de paciencia contigo mismo. Elegir opciones reales no requiere perfección, requiere intención. Planificar tus comidas es una forma de respeto por tu tiempo y tu salud. Sustituir snacks procesados por alternativas más simples es una decisión pequeña con impacto grande. Y observar cómo mejora tu bienestar es la confirmación silenciosa de que vas por buen camino. ¿Qué cambiaría en tu vida si trataras cada comida como una oportunidad de cuidarte? Cuando empiezas a alimentarte con conciencia, el cuerpo responde con gratitud. La energía deja de fluctuar de forma brusca, la mente se siente más despejada y el ánimo más estable. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tienes más recursos para afrontarla. La salud no es un lujo, es la base sobre la que se construye todo lo demás. Y esa base se fortalece o se debilita cada día, en silencio. Al elegir alimentos reales, eliges cuidarte a largo plazo. No es una decisión dramática, es una práctica diaria. Es entender que cada elección cuenta, incluso las que parecen pequeñas. Cuando comes con respeto por tu cuerpo, también estás cultivando respeto por tu vida, y ese respeto se nota en cómo te mueves, cómo piensas y cómo encaras el mañana con más energía, más claridad y una sensación profunda de estar cuidándote de verdad. Enseñanza 14. Elimina el hábito de no moverte ni ejercitarte. Un cuerpo inmóvil termina creando una mente cansada y desmotivada, y aunque cueste aceptarlo, esa quietud prolongada va apagando algo esencial por dentro. No sucede de golpe, es lento, empieza como una incomodidad leve, una pesadez que no sabes explicar, una falta de ganas que confundes con pereza, pero no es pereza. Es el cuerpo pidiendo movimiento y la mente pagando el precio de no escucharlo. Cuando el cuerpo deja de moverse, la energía se estanca. La circulación se vuelve perezosa, la respiración pierde profundidad y el ánimo se vuelve frágil. La mente comienza a girar sobre los mismos pensamientos, repite preocupaciones, exagera problemas pequeños. Sin movimiento, la tensión se acumula como polvo invisible. ¿Te has preguntado por qué, después de horas sentado, todo parece más difícil? ¿Por qué una decisión simple se vuelve pesada? El cuerpo no es un accesorio de la mente, es su base. Y cuando esa base se debilita, la claridad también. Hubo una etapa en la que yo mismo subestimé esto. Me decía que estaba cansado por pensar demasiado, por trabajar mucho, por preocuparme en exceso. Buscaba soluciones mentales para un problema físico. Hasta que un día entendí algo sencillo. No estaba agotado por hacer demasiado. Estaba agotado por no moverme lo suficiente. Empecé con pasos pequeños, casi insignificantes, pero constantes. Caminatas breves, respiración más consciente, movimiento sin exigencia. No buscaba rendimiento, buscaba presencia.
y algo se desbloqueó. El ánimo mejoró sin esfuerzo. La mente se despejó sin análisis. El cuerpo había abierto una puerta que la mente sola no lograba. La ciencia ha observado esta relación con claridad. John Ratey, en el año 2008, mostró cómo el ejercicio regular mejora la función cerebral, regula neurotransmisores asociados al estado de ánimo y reduce la ansiedad. El movimiento no solo fortalece músculos, también ordena emociones. Cuando te mueves, el cerebro recibe una señal básica de vitalidad. Se reduce el estrés, aumenta la sensación de capacidad y la autoestima se estabiliza. No es un efecto secundario, es un efecto central. El cuerpo en movimiento le recuerda a la mente que está viva. El estoicismo entendía esta unidad sin separaciones artificiales. Marco Aurelio hablaba de cuidar el cuerpo como parte del deber hacia uno mismo, no desde la vanidad, sino desde la disciplina. Epicteto insistía en entrenar aquello que está bajo nuestro control. Y el movimiento consciente es una de esas pocas cosas que sí dependen de nosotros. Séneca advertía que el exceso de comodidad debilita el carácter. Desde esta mirada, mover el cuerpo no es solo salud, es virtud en acción. Es una forma de respeto interno, una práctica silenciosa de fortaleza. El problema no es la falta de tiempo, es la falta de prioridad. El cuerpo no necesita extremos, necesita constancia, no necesita castigo, necesita ritmo. Caminar a diario, elegir una actividad que te genere placer, usar el movimiento como vía de descarga emocional, cambia la relación contigo mismo. El estrés encuentra salida, la ansiedad pierde fuerza, la mente se vuelve más ligera. Cuando el cuerpo se activa, la mente deja de cargar sola con todo. Con el tiempo, el movimiento se vuelve un lenguaje interno. Empiezas a notar cuándo necesitas moverte para liberar tensión, cuándo una caminata aclara más que 1000 pensamientos, cuando el cansancio emocional se disuelve con sudor y respiración. No se trata de perseguir un ideal físico, sino de recuperar la sensación de vitalidad. Esa vitalidad no es euforia, es estabilidad, es sentirte capaz otra vez. Mover el cuerpo también es una decisión de identidad. Es decirte, sin palabras, que te importas, que no estás dispuesto a quedarte estancado, que eliges participar activamente en tu propio bienestar. ¿Qué cambiaría en tu día si el movimiento fuera parte natural de tu rutina y no una obligación ocasional? ¿Qué pensamientos perderían fuerza si tu cuerpo tuviera una vía diaria de expresión? Cuando mueves tu cuerpo, también desbloqueas tu mente. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no estás atrapado en ellos. El movimiento te devuelve al presente, te ancla, te fortalece, y desde ahí, con el cuerpo despierto y la mente más clara, la vida se siente nuevamente posible. Enseñanza 15. Elimina el hábito de dormir menos de lo que tu cuerpo necesita. Cambiar duele más cuando sigues fingiendo que no lo necesitas. Esa es una verdad que suele llegar en silencio, cuando ya has probado todas las excusas y ninguna te ha devuelto la paz. El conflicto no siempre está afuera, casi nunca lo está. Vive dentro, en esa sensación de repetición, de días parecidos, de decisiones postergadas que se acumulan como polvo en la mente. ¿Cuántas veces has sentido que podrías vivir de otra forma, pero algo te frena sin saber exactamente qué? La mayoría de las personas no teme al cambio en sí, teme a lo que el cambio revela. Cambiar implica aceptar que lo que haces hoy ya no te representa del todo. Implica reconocer hábitos que ya no sirven, ideas que se quedaron pequeñas, identidades que fueron útiles, pero ahora pesan. La mente se resiste porque prefiere lo conocido, incluso cuando lo conocido duele. Y así aparecen los pensamientos repetitivos, el diálogo interno que promete mañana, que negocia con la incomodidad y que posterga la acción. ¿Qué parte de ti estás protegiendo cuando evitas dar ese paso? Durante mucho tiempo confundí estabilidad con quietud. Pensaba que mientras no todo se desmoronara,
estaba bien. Pero por dentro había una tensión constante, una sensación de estar viviendo a medias. Me di cuenta de que no estaba fallando por falta de capacidad, sino por falta de honestidad conmigo mismo. Quería resultados distintos sin modificar decisiones internas. El día que acepté que yo era parte del problema, también entendí que podía ser parte de la solución. No fue un acto heroico, fue una elección silenciosa. Empecé a asumir responsabilidad por lo que sentía, por lo que toleraba y por lo que seguía repitiendo. Y esa responsabilidad, lejos de aplastarme, me dio dirección. El estoicismo siempre ha hablado de este punto con una claridad que no necesita adornos. Marco Aurelio se recordaba que la vida mejora cuando el carácter se ordena, no cuando las circunstancias cambian. Epicteto insistía en que la libertad comienza cuando dejas de luchar contra lo que no controlas y te concentras en lo que sí depende de ti. Desde esa mirada, el cambio interior no es una moda ni una crisis, es una práctica diaria, es observar tus reacciones, cuestionar tus impulsos y elegir con conciencia, incluso cuando nadie te ve. Cuando haces eso, la identidad deja de ser una jaula y se convierte en una construcción consciente. La psicología moderna ha observado algo similar desde otro lenguaje. Investigaciones sobre autorregulación y crecimiento personal muestran que las personas que asumen responsabilidad interna desarrollan mayor resiliencia y bienestar a largo plazo. No porque eliminen el miedo, sino porque aprenden a avanzar con él. El cambio no ocurre cuando desaparece la incomodidad, ocurre cuando decides no obedecerla. La mente se fortalece no evitando el conflicto interno, sino atravesándolo con intención. Cambiar no significa volverte alguien distinto de un día para otro. Significa empezar a actuar alineado con lo que sabes que es verdadero para ti. Significa revisar tus decisiones diarias, tus límites, tus prioridades. Significa aceptar que crecer incomoda, pero estancarte desgasta aún más. Cada vez que eliges conscientemente, aunque sea en algo pequeño, refuerzas una identidad más firme. Y esa firmeza no grita, se nota en la calma con la que enfrentas lo que antes te desbordaba. Hay preguntas que, cuando te atreves a hacerlas, ya son una forma de cambio. ¿Estoy viviendo desde la costumbre o desde la elección? ¿Qué hábito sostiene la versión de mí que quiero dejar atrás? ¿Qué decisión estoy evitando por miedo a incomodar a otros o a mí mismo? No necesitas responderlas todas hoy, pero sí escucharlas sin huir. La claridad no llega cuando te juzgas, llega cuando te observas con honestidad. Poco a poco, algo se acomoda. El miedo pierde autoridad, no porque desaparezca, sino porque ya no decide por ti. La disciplina deja de ser castigo y se vuelve cuidado. La identidad deja de ser una máscara y se convierte en coherencia. El cambio interior no es un evento, es un proceso silencioso que se construye elección tras elección. Y cuando aceptas ese proceso, la vida empieza a sentirse menos pesada y más tuya. No hay transformación sin incomodidad, pero tampoco hay incomodidad que dure para siempre cuando eliges crecer. Cada paso consciente te devuelve poder. Cada decisión honesta te acerca a ti. Y en ese camino, sin ruido ni prisa, empiezas a convertirte en alguien que ya no huye de sí mismo, sino que se habita con respeto, claridad y una serenidad que no depende de nada externo. Si llegaste hasta aquí, detente un segundo y reconócelo, eso ya habla de tu compromiso con el cambio. Felicítate, porque no todos tienen la valentía de quedarse hasta el final y mirarse con honestidad. Ahora vuelve a los comentarios y escribe otra vez: hoy suelto cargas innecesarias, soy estoico. Refuerza ese compromiso contigo mismo, celebra este paso, vas por buen camino. Si este mensaje te ayudó, deja tu like y suscríbete. Aquí seguimos, construyendo calma, claridad y fortaleza interior, juntos. Durante mucho tiempo creí que cambiar significaba hacer más esfuerzo, más control, más sacrificio.
Vivía convencido de que si apretaba un poco más solo los dientes y empujaba un poco más fuerte, todo terminaría ordenándose. Sin embargo, al crear y vivir cada una de estas enseñanzas, entendí que mi transformación no empezó cuando sume, sino cuando empecé a quitar. Quitar hábitos que ya no me representaban, quitar personas que me drenaban mi energía, quitar rutinas en las que sostenía una versión antigua de mí. No fue fácil ni inmediato, fue un proceso lento, honesto y profundamente humano, pero también fue algo liberador. Cada enseñanza nació primero como una incomodidad personal, como de que nada de esto salió de una teoría vacía, salió de observaciones con crudeza y preguntarme por qué, a pesar de haber avanzado, seguía sosteniendo peso interno. Me di cuenta que gran parte de ese cansancio no venía de lo que me faltaba, sino de todo lo que seguía cargando por costumbre. Cuando empecé a respetar mi tiempo, a dejar de discutir por ego, a elegir mis mejores relaciones y a dejar de quejarme, algo se acomodó por dentro. La vida no se volvió perfecta, pero sí más clara, ¿no? La mente dejó de estar en guerra constante. Hubo un momento hacia mediados de este proceso, corría ya el mes de enero de 2026, en el que tomé conciencia de algo clave. Ya no estaba construyendo estas ideas solo para compartirlas, las estaba viviendo de verdad. Empecé a dormir mejor, a moverme más, a cuidarme lo que comía y a escuchar con más atención las señales de mi cuerpo. No como una obligación, como un acto de respeto propio. La disciplina dejó de sentirse como un castigo y empezó a sentirse como una coherencia. Ya no hacía las cosas para demostrar algo, sino para sostenerme con dignidad. Soltar la necesidad de aprobación externa fue un punto de quiebre. Durante años vi midiendo mis decisiones según cómo yo miraba y recibía las conversaciones y conversaciones ajenas. Cuando dejé de hacerlas apareció una paz nueva, una paz eufórica, sino estable. La identidad dejó de ser una máscara y se convirtió en algo más sólido. También aprendí con el miedo perder fuerza cuando solo se obedece y que la envidia se disuelve cuando vuelvas a tu propio camino. La mente cuando se entrena deja de ser un enemigo y se vuelve un aliado silencioso. El estoicismo estuvo presente como una guía discreta, no como un discurso académico, sino como una forma de vivir, recordándome que depende de mí y que no, cuidar mi carácter más que mis circunstancias y actuar con templanza incluso cuando nadie mira. Cambió mi manera de enfrentar la vida, entendí que gobernarme la mente y cuidar el cuerpo no es una moda ni una filosofía antigua, es una necesidad práctica cuando quieres vivir con claridad después de los 40 o 50 años. Hoy, después de mucho tiempo, puedo decir con serenidad que quitar fue más transformador que acumular. Significa que más sano que exigido. Y soltar fue más poderoso que perseguir. Estas enseñanzas nacieron de la experiencia y volvieron a ella, no buscando imponer, sino invitar a una vida más liviana, con conciencia y más honestidad. Gracias por quedarte en este tiempo, gracias por llegar hasta aquí y gracias por ver este video.